Vamos a admitir a todos. A ver, a ver, a ver. A ver, muy buenos días, estimados estudiantes. No, buenos días ya, buenas tardes. Sí, ya estamos en la tarde. Educación cívica segundo, ¿no? A ver, vamos a empezar con educación cívica segundo. Ya. Vale. Educación cívica segundo. Vamos a empezar de una vez. El curso es educación cívica segundo. Segundo. Sí, segundo año. Acá me lo han dado. Sí, educación cívica segundo. Nos toca los días, bueno, solo por hoy ha sido el día sábado, aunque creo que también será por el día de la madre algún día ya. Solo por hoy es por sábado. Nos toca los días domingos en el horario de 12:20 a 1:40. Todos los domingos de 12:20 a 1:40. De 12:20 a 1:40, ¿ya? Mi nombre es Oscar Ávila Velázquez, ¿ya? Y tomaré el curso de educación cívica. Partiendo primero, pues, ¿no? Vamos con el primer concepto acerca de qué es educación, ¿no? ¿Quién creen que sea educación? Vamos a partir en dos, educación y cívica. ¿Qué creen que sea educación?
A ver, ¿qué creen que sea educación? ¿No? ¿Qué creen que sea educación? ¿No? A ver, con la primera palabra, educación. ¿Qué creen que sea? Le pueden contestar por chat o por voz, no hay ningún problema. A ver, ¿qué creen que sea educación para ustedes? Pues, bueno, ¿no? Como dice, la educación, etimológicamente la palabra educación procede del latín educatio, que significa crianza, o de educo, educo o entreno, que está relacionado con el homónimo educo, llevo adelante, saco, de fuera de, y educo conduzco guío. Asimismo, la palabra educación, ¿no? Asimismo, la palabra educación en sí significaba, pues, ¿no? Bueno, significa eh, promover el desarrollo, que proviene, bueno, de Yuchere, que promover el desarrollo tanto intelectual y cultural del educando. Es decir, desarrollar las potencialidades psíquicas y cognitivas propias del educando, desde su intelecto y su conocimiento, haciendo en tal proceso al educando activo. ¿No? Al educando activo. ¿Sí? ¿Cómo empezó esto? Bueno, acerca de la educación. La educación comenzó cuando los adultos entrenaban a los jóvenes en el conocimiento y habilidades consideradas necesarias en su sociedad. En las sociedades prealfabéticas, esto se ha logrado tradicionalmente por vía oral y por medio de la imitación, tal como los estudios antropológicos sugieren. La narración de historias pasaron conocimientos, valores y habilidades de una generación a la siguiente. A medida que las culturas empezaron a extender su conocimiento, más allá de las habilidades que se podían aprender fácilmente, a través de la imitación, se fue desarrollando la educación formal. ¿Cómo, digamos, habrá sido, pues, no, la educación antigua, pues, no? Según en la antigüedad, en Egipto, en la época del Imperio Medio, existían escuelas. Platón fundó la Academia de Atenas, la primera institución de educación superior en Europa, la ciudad de Alejandría, en Egipto, fundada en el 330 a.C. Se convirtió en la sucesora de Atenas, como la cuna intelectual de la antigua Grecia, ¿no? O sea, estamos hablando de miles, millones, millones. Hace tiempo, cuando recién se tuvo existencia, bueno, de los primeros seres humanos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ustedes interpretarían eso de educación? ¿No?
En China, Confucio, del estado Lu, fue el más influyente filósofo antiguo del país, cuya perspectiva educativa sigue influyendo en las sociedades de China y vecinos como Corea, Japón y Vietnam. Confucio reunió discípulos y buscó en vano un gobernante que adoptaría sus ideales para el buen gobierno. Pero sus analectas fueron escritos por seguidores y han seguido influyendo en la educación en Asia Oriental en la era moderna. ¿No? En la era, más que todo en la era moderna. O sea, digamos, buscaba a alguien, un discípulo que se, ya pues vaya con todos los ideales de Confucio. Además, ¿qué más? A ver. ¿No? En la Edad Media, después de la caída de Roma, la Iglesia Católica se convirtió en el único conservador de educación alfabetizada en Europa occidental. La Iglesia estableció escuelas catedralicias en la Alta Edad Media como centros de educación superior. Algunos de estos establecimientos en última instancia evolucionaron en las universidades y los antepasados de muchas de las universidades modernas de Europa medieval. Durante la Alta Edad Media, la Catedral de Chartres operó la famosa e influyente Escuela Catedral de Chartres. Las universidades medievales de la cristiandad occidental estaban bien integradas en toda Europa occidental, animan la libertad de investigación y produjeron una gran variedad de finos eruditos y filósofos naturales, entre ellos Tomás de Aquino, de la Universidad de Nápoles, Roberto Grosseteste, de la Universidad de Oxford, un primer expositor de un método sistemático de experimentación científica, y San Alberto Magno, un pionero de la investigación del campo biológico. La Universidad de Bolonia fue fundada en 1088 y es considerada como la universidad más antigua continuamente en funcionamiento. El fin del Imperio Romano Occidente marca el final del mundo antiguo y el inicio a la larga Edad Media hasta el siglo XV. El cristianismo nacido y extendido por el Imperio Romano asume la labor de mantener el legado clásico filtrado por la doctrina cristiana. Pues el concepto de educación es un proceso de socialización y endoculturalización. Y endoculturalización de las personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudios y formas de comportamiento ordenadas con un fin social, valores, moderación del diálogo y debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, entre otros. Pero el término en educación, pues no, se refiere sobre toda la influencia ordenada ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios. En la mayoría de las culturas, es la acción ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su coexistencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad, y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. Por esa parte tenemos el concepto de educación. En simples palabras, ¿cómo lo resumirían ustedes? ¿No? ¿Cómo lo resumirían ustedes acerca de educación? ¿No? ¿Cuál sería, pues, digamos, tu conclusión acerca de educación? Bueno, ¿cómo sería para ti tu conclusión acerca de educación? ¿Cuál en sí sería la finalidad? ¿Cuál en sí sería su finalidad de educación?
¿no? ¿Cuál en sí sería su finalidad? ¿No? ¿Cuál sería, pues, no, su finalidad en sí de educación? ¿No? ¿Cuál crees que sería para ti la finalidad de educación? A ver, ¿cuál sería para ti la finalidad de educación? A ver, pues la finalidad de educación sería, pues, ¿no? Guiar, ¿no? Sería guiar, guiar hacia qué, hacia el bien o hacia el mal. Sería, pues, ¿no? Guiar hacia el bien. ¿Y qué sería, no? Su significado con cívica, a ver. ¿Cuál sería su significado de cívica? ¿Cuál creen que sería su significado con cívica? A ver, ¿cuál sería su significado con respecto a cívica?
Pues cívica, cívica, es un adjetivo que se emplea para referirse al comportamiento de los ciudadanos. Comportamiento de los ciudadanos y a la convivencia social de las personas que conforman una sociedad. La palabra cívica deriva del latín cívicus, civis, que significa ciudadano. En la cual, digamos, también se emplea todas aquellas actividades en las que participan los ciudadanos como integrantes de una sociedad y cuya actitud demuestra un grado de madurez, manejo de información y respeto por todos aquellos asuntos que deben cumplir los ciudadanos e integrantes de una sociedad. Por ejemplo, ¿no? Mañana que son las elecciones, ¿cómo crees que se porten los ciudadanos? ¿Crees que vayan y pues no apliquen esto que surgió el voto escalonado? ¿Creen que surge eso o no? Por ejemplo, un acto de no civismo es, los actos de violencia no son cívicos en ninguna sociedad. Ya que, digamos, la formación cívica, ¿no? Es una herramienta la cual enseña a ustedes qué es cultura, ¿no? Cuáles son sus diferentes expresiones, los valores sociales, las tradiciones, la importancia de la familia. Conocimiento que posteriormente se deben ir desarrollando a fin de actuar como buenos ciudadanos y en pro de una mejor sociedad y país. Por ello, es que en muchos países, ¿no? Los estudios de formación cívica son de suma importancia, ya que es una manera de educar a los ciudadanos bajo los parámetros de actuar bien y correctamente ante la sociedad a la que pertenecen. ¿No? La conducta humana en las diferentes sociedades sea de respeto y defensa por la vida, los valores y los derechos humanos. ¿No? A través de la formación cívica y la ética, se desea alcanzar el sentido de pertenencia de cada ciudadano por su sociedad y país.
A ver, ahora sí, pasemos a sabiendo una vez, pues eso es lo que corresponde a la educación cívica. Vamos a pasar al tema del día de hoy, que es a cargo del sujeto de derecho, ¿no? A ver, vamos a pasar al primer tema del día de hoy, acerca del sujeto de derecho. ¿Qué será el sujeto de derecho? ¿No? ¿Piensas tú que es el sujeto de derecho? ¿Qué piensan ustedes que es el sujeto de derecho? A ver, ¿qué es el sujeto de derecho? ¿No? ¿Alguna noción que tengan? Ya, a ver, ¿qué es sujeto de derecho? ¿No? Se considera el sujeto de derecho, ¿no? A un centro de imputación ideal de deberes y derechos. Es aquella unidad sobre la que la ley efectúa imputaciones directas, arrojándole derechos y obligaciones. Para el derecho, los únicos sujetos de derecho son, a ver, ¿quiénes son los únicos sujetos de derecho? Son, a ver, son, a ver, ¿quiénes eran, bueno, los sujetos de derecho? ¿Quiénes eran? A ver, ¿a quiénes creen que sean los sujetos de derecho? ¿A quiénes serán los sujetos de derecho?
Pues el sujeto de derecho son las personas. ¿Ya? Son las personas. ¿Y qué es una persona? Pues no. La persona, pues no, es un concepto principalmente filosófico que expresa la singularidad de cada individuo de la especie humana, en contraposición al concepto filosófico de naturaleza humana, que expresa lo supuestamente común que hay en ellos. Sin embargo, en ética y en derecho, no solo existen personas de la especie humana. Su significado, pues no actual de persona, tiene su origen en las controversias cristológicas de los siglos 4 y 5. ¿Ya? En el transcurso del debate entre las diferentes escuelas teológicas, se desarrollaron conceptos hasta entonces no conocidos. Se trataba de disponer de herramientas de pensamiento filosófico sobre las que mantener un debate intelectual honesto y riguroso acerca de los dogmas referidos a la ausen, al logos, o sea, la palabra, y que permitiesen esclarecer sus diferencias o similitudes con Dios Padre. Para ello, la filosofía tomó prestado del teatro griego del término prosopon y lo convirtió en un término filosófico, definiendo a logos como persona divina. Por afinidad, el concepto fue posteriormente aplicado al Espíritu Santo, a los ángeles y a los hombres. ¿No? Aunque digamos el concepto más común de persona, pues no, es el ser dotado de razón, consciente en sí mismo y poseedor de una identidad propia. Pues su significado puede tratarse desde diferentes perspectivas. ¿No? A ver, rationalis naturae individuo substantia es la definición clásica de Boecio que se caracteriza por tres notas: la sustancialidad, la individualidad y la racionalidad. En este sentido, persona no es un nombre genérico, ya que indica un quién y no un qué. Tampoco designa una naturaleza común, sino una incomunicabilidad. Por su parte, Tomás de Aquino se refiere a la persona con la sentencia persona significa quo exprestintium in tota natura, Esieliti subsistente irrationali natura. Persona significa lo más perfecto de toda la naturaleza, es decir, el subsistente de la naturaleza racional, insistiendo así en la incomunicabilidad en el modo de existir. ¿No? A ver. Para Tomás de Aquino, la distinción entre persona y naturaleza es la del todo y la parte, pues la naturaleza lo es de la persona, que es la que realmente subsiste. Ser persona es ser abierto a la trascendencia, aún más allá del mundo. ¿No? En la modernidad tiene un lugar hueco psicológico en la concepción de persona. El primer paso se da como consecuencia del nominalismo, pero se observa ya con claridad en Descartes que no habla de persona sino de yo. En la misma línea para Locke, persona ya no es un concepto metafísico, pues no indica un ser o modo de ser, sino un estado en el que se encuentra a veces un ser. Por su parte, Kant denomina a la persona como aquel ser que es un fin en sí mismo. Si bien es Kant, se vuelve un ser a un concepto ontológico. No se trata de un ser abierto a la trascendencia, sino autónomo. Lo sociológico, puede definirse persona como un ser sociable que vive y se desarrolla en sociedad, pero al mismo tiempo nunca deja de actuar con un carácter individual. Es decir, somos yo y nosotros al mismo tiempo. Por eso, algunos pensadores como Aristóteles
definen al hombre como animal sociable y por tanto su naturaleza es ser social. ¿No? A ver, pues para Aristóteles, ¿no? Pensadores como Aristóteles define al hombre como animal sociable y por tanto su naturaleza es ser social. ¿No? Si nos atenemos en la fisiología, se puede definir a la persona como ser o individuo de la especie humana, como un hombre o mujer dotado o dotada de un conjunto de características físicas únicas que le permite diferenciarse de los demás. Y en el contexto psicológico, persona designa a un ser concreto, abarcando tanto sus aspectos físicos como psíquicos. Para definir su carácter singular y único, percibe e interpreta el estado de ánimo. El carácter y la forma de actuar de las personas, además estudia las cualidades y facultades que tiene la persona, como la razón, los sentimientos y los valores que los distinguen de los demás seres. Son varias las dificultades del estudio de la persona humana, estimadas insalvables para la psicología. Recordemos, la persona no es ni un objeto ni una manifestación susceptible del ser objetivada, sino manantial o estructura de actos, no es una realidad fenoménica ni una suma de cualidades, sino unidad singular, inabarcable. No hay formación hecha, definitiva, sino proceso concreto que termina solo con la muerte. Por último, los actos que originan y que constituyen su realidad no se prestan a la reflexión psicológica, pues se dan de manera inmediata y concreta, sobre todo en la participación amorosa. Ya, eso con respecto al concepto de persona. Persona, ¿no? A ver, como se acaba el minuto, vuelven a ingresar con el mismo ID, con el mismo ID que le dieron, el mismo link, ¿ya? Se acaba el minuto, vuelven a ingresar con el mismo link, ¿ya? En caso se acabe, la cual vamos a iniciar con sujeto de derecho, ¿no? La palabra persona se empleaba en el lenguaje teatral antiguo para designar la máscara que cubría la cabeza del actor. En lenguaje corriente, la palabra persona sugiere de manera inmediata y directa al hombre de carne y hueso, al ser humano. Pero digamos, en un punto de vista jurídico, el concepto es diverso, ¿no? Es diverso el concepto, ¿no? Puedes, digamos, activa tu audio o pueden activar su audio o el chat, no hay ningún problema.